La sabiduría, arquitectura y artesanía moras no tenían parangón en el mundo. Los musulmanes trajeron una cultura intelectual y bajo su dominio, las ciudades del sur como Córdoba, Granada, Sevilla y Toledo pronto se convirtieron en focos de la nueva cultura, conocidos por sus universidades y sus tesoros arquitectónicos. Estos centros de aprendizaje hicieron una enorme contribución a la civilización occidental, rescatando y conservando el conocimiento de los antiguos griegos y persas en ciencia, medicina, arquitectura, arte y filosofía, todo lo cual se había perdido en Europa occidental desde la caída del Imperio Romano. Pero no fue hasta el siglo X, 200 años después de la llegada de Abderramán a suelo español, cuando la dinastía omeya que él fundó alcanzó el cénit de su expansión política y cultural. Fue cuando su descendiente Abderramán III confirmó la total independencia de Bagdad, proclamándose él mismo califa y convirtiéndose no solo en el jefe político, sino también en el guía religioso del nuevo imperio islámico de Occidente. Abderramán I fue el fundador del Emirato Omeya, pero su sucesor Abderramán III fue un paso más allá e instauró el califato. Abderramán III fue quien convirtió el Emirato en califato. Es un monarca que preside una floreciente corte multicultural y multirreligiosa que produjo la literatura y la poesía más brillantes de la época. Creo que por ello se le puede considerar importantísimo dentro del periodo omeya. Con Abderramán III y el establecimiento del califato de Córdoba, la ciudad alcanzó su máximo esplendor, rivalizando con Damasco y Bagdad en brillantez y actividad intelectual. La cultura oriental había penetrado en Europa y creado un nuevo país cultivado por la música, la arquitectura y poesía. Córdoba era la ciudad más grande, más próspera, más civilizada y más avanzada de Europa. En una época en la que Londres apenas era un pueblo primitivo y París tenía menos de 40.000 habitantes, Córdoba contaba con una población de 500.000 de personas que habitaban en unas 100.000 casas. Las calles estaban pavimentadas, las casas tenían balcones para el verano y conductos de aire caliente bajo el suelo de mosaico para el invierno. Los jardines contaban con fuentes, huertos y flores. Además, Córdoba tenía 900 baños públicos, bibliotecas, una universidad y las primeras farolas de Europa. Con la proclamación del califato en el año 929, llegó una serie de medidas políticas, económicas y administrativas destinadas a consolidar el poder del nuevo régimen. Entre esas medidas, la más ambiciosa sin duda, fue la construcción de una nueva ciudad, Medina Azahara, residencia personal del califa y sede de los órganos de gobierno. Para construirla, Abderramán III se gastó casi un tercio de los ingresos de Córdoba y empleó a 10.000 albañiles y obreros durante 25 años. Era una de las maravillas de la época hasta que fue destruida en el siglo XI. Incluso cuando el califato de Córdoba se desmembró en pequeños estados independientes agrupados alrededor de las principales ciudades en el año 1031, ello no significó el fin de la España musulmana. La mayoría de estos estados se las arreglaron para sobrevivir otros 2 siglos. En realidad, la civilización mora de España alcanzó nuevas cumbres entre los siglos XI y XIV. La alfajería de Zaragoza, si bien hoy muy restaurada, data de la segunda mitad del siglo XI. Las imágenes más famosas de Sevilla, la Giralda y la Torre del Oro, son del siglo XII. Y la Alhambra de Granada, considerada como una de las maravillas del mundo, es de los siglos XIII y XIV. La Alhambra, uno de los más grandes monumentos de Europa, era el palacio fortaleza de los sultanes Nasrid, monarcas del último reino moro, y con su construcción se alcanzó el espectacular cénit del arte y la arquitectura moros.
Pero la gloria de Granada siempre estuvo en peligro. Solo pudo conservar su autonomía mediante astutas maniobras, como el pago de tributos a los reyes de Castilla y Aragón o la solicitud de protección a los musulmanes de Marruecos. Los moros de Granada se las arreglaron para sobrevivir otros 2 siglos y medio, hasta que al final sucumbieron en 1492. El período comprendido entre los siglos VIII y XIV se denomina la España mora. Las oleadas sucesivas de pobladores desde la llegada de Abderramán en el siglo VIII hasta finales del siglo XV habían traído a España miles de obreros especializados, ingenieros, granjeros y artesanos que contribuyeron a la siempre creciente prosperidad del país. Los historiadores dicen que sacó a Europa de la Edad Oscura y la condujo hacia una era de conocimiento, arte y cultura. Las raíces de la cultura europea pueden seguirse hasta la época de los moros, que eran civilizados y tolerantes con las demás razas y culturas. Y aunque su invasión de España significó feroces batallas, no se trató de una simple conquista militar, porque a menudo concedieron autonomía limitada a la población nativa a cambio del pago de un tributo. La autonomía incluía un alto grado de tolerancia religiosa. En la España mora, miles de cristianos y judíos vivían en paz y armonía con sus señores musulmanes. No se obligaba a nadie a hacerse musulmán. Los no creyentes simplemente pagaban un impuesto adicional. La gloria de la civilización mora se extinguió paulatinamente cuando los moros empezaron a ser perseguidos y luego expulsados a principios del siglo XVII. Pero su contribución a Europa occidental y especialmente a España, en arte, medicina, arquitectura, ciencia y conocimiento, había sido incalculable. Al igual que la contribución de Abderramán I, el inmigrante cuya historia épica de huida de sus perseguidores asesinos e instalación en una nueva tierra condujo a la fundación de la primera y más grande dinastía mora de España. A nivel europeo, en términos de historia universal, destaca por muchos motivos. Lo típico que se dice de él es que cambió completamente la historia de Iberia, de lo que hoy llamamos España y Portugal. Lo que ocurrió antes de que él entrara en escena fue la irrupción explosiva del Islam en el mundo, que en su época se había extendido hasta Iberia. En el año 711, los árabes conquistaron rápidamente lo que había sido el reino visigodo, pero no supieron asimilarlo. No supieron mantenerse en el poder. Estaban fragmentados. No tenían apenas poder. Una vez que Abderramán entra en escena, todo cambia radicalmente. Creó o empezó a crear una Iberia musulmana realmente eficiente e independiente, y que sobreviviría durante siglos. Su hazaña se puede resumir diciendo que creó una España y un Portugal musulmanes. La presencia musulmana en España duró casi 800 años. Dejó huella en el idioma, el arte y la cultura. Un legado que aún hoy resulta evidente.